Un saludo muy especial, que el gozo, el amor del Señor, el fuego del Espíritu Santo llene su vida. Hoy un día muy especial para mi vida espiritual, para la vida de la comunidad, para la vida de la iglesia y para todos los devotos y enamorados del corazón de Jesús, mi Señor. Este corazón hermoso de Jesús, que de manera especial nos hemos enamorado de Él y nos dio la gracia de enamorarnos. Para nosotros, sabe que el jueves en la hora santa, el viernes hoy, es muy importante porque amamos el corazón de Jesús y porque hemos tenido experiencias maravillosas y testimonios muy especiales. Ya pronto grabaré el testimonio por el cual llegué de manera especial al Sagrado Corazón de Jesús. Y ha sido un regalo especial en mi vida. Un hermoso viernes a la hora que nos encontremos. Que sea un día especial en el amor divino. Un día especial en el amor de mi Jesús. Nos encontramos con una palabra sencillamente maravillosa. En momentos difíciles de la vida y todos pasamos por esos momentos. Todos pasamos por esos momentos. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. De vuelta a su patria, se puso a enseñarles en su sinagoga, de tal manera que se preguntaban maravillados, ¿de dónde viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todos sus hermanos entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria y entre los suyos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Palabra del Señor. Se pueden sentar, recostar, dormir si es posible. Vamos a ver hoy estas lecturas, ¿no? La primera lectura está en el capítulo 26 del libro de Jeremías, del 1 al 9. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor: ponte en el atrio del templo y cuando los ciudadanos de Judá entren para adorar, le repetirás las palabras que yo te mande. Ojo, él dice que toma a Jeremías, ojo, y le da una palabra y se la da para una fiesta especial del pueblo de Israel. Y le dice que se coloque en la puerta de la casa de Dios. Ahí estaban sus enemigos. Ahí estaban los que los perseguían. Recuerda que en ese momento el sacerdote que estaba ahí no era un sacerdote colocado por Dios, sino colocado por el rey. Y que en el afán de agradarle al rey, terminaban haciéndole caso y teniéndole mucho cuidado a esos sacerdotes que no había colocado el Señor. Y es ahí donde Dios le dice: coloca a la puerta. Pero ese mensaje de la puerta tiene algo muy especial dentro de la vida del pueblo de Israel. Porque ese primer mensaje es: aún estando a la puerta del castigo, aún estando a la puerta de la desgracia, aún estando a puerta de que llegue la maldición de Dios sobre su pueblo, es ahí en la puerta donde Dios envía el mensaje profético para la conversión, para volver al Señor. En nuestra vida también la vamos a tener.
Dios empleará una enfermedad, un momento. Dios es tan especial que empleará momentos muy, muy maravillosos para hablarnos, para seducirnos, para hacernos volver a Él. Y aquí pasó eso, ¿no? Y Dios hará lo posible, ¿no? Le dice a Jeremías, vaya y colóquese en la puerta del templo del Señor, en esa fiesta sagrada, y predica, anuncia, llámalos a la conversión. Y ahí todavía hay una oportunidad maravillosa. A ver si escuchan y se convierten cada cual de su mala conducta. Y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Vea que en mi crecimiento espiritual me ha pasado una experiencia muy, muy bonita. Por el seguimiento como exorcista y por la misma experiencia espiritual, por la misma experiencia de la comunidad, el proyecto de conocer al Señor, he trabajado con muchas personas en el tema de preparar en adoración, en silencio, en santidad, una muy buena confesión. Y vaya que cuando llegan estos hermanos preparados bien, la gracia que yo he recibido como sacerdote es impresionante. Ha quedado indeleble para mi vida. Y si ha quedado indeleble para mi vida, ¿cuánto más para usted que busca el amor y la misericordia del Señor? Pero ¿cómo entender que Dios nos llama a dejar todo el pecado? Por eso es tan importante volver, confesarnos, pero en serio. Yo con mucha gente que llega a comenzar a hacer una confesión de vida, les digo, bueno, ¿para qué recita tanto pecado sin conversión, sin contrición, sin arrepentimiento? Por una fórmula humana que alguien le recomendó. Pero lo maravilloso es una fórmula divina, una fórmula que Dios lo toca, que Dios lo sacude, que Dios le muestra el pecado, que Dios lo llama a llorar por el pecado, a volver a Él de todo corazón, para que exista la conversión que lo cambie todo, que Dios perdone su pecado, que rompe la maldición, que rompe la ruina y que nos mire con un amor especial. Si no me obedecen, dice el Señor, y no cumplen la ley que les promulgué, si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas que les he enviado sin cesar, traeré a este templo como al día de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición. Haré de esta ciudad fórmula de maldición. Entonces, ese es el camino. Pero vea lo que hizo Dios con su pueblo en el capítulo 9, 6 del primer libro de los Reyes. ¿Qué fue lo que pasó? Y por eso el Señor le dice, como en Silo. ¿Qué fue lo que Dios hizo allá con ese pueblo maravilloso? Primer libro de los Reyes 9, 6. Reyes primero 9, 6. Bien. Nueve, 6. Pero si vosotros y vuestros hijos dejáis de ir tras de mí y no guardáis los mandamientos y decretos que yo os he dado, y vais a servir a otros dioses, postrándoos ante ellos, arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les di. Retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre, e Israel se convertirá en un ejemplo y escarnio entre todos los pueblos.
Y todos los que pasen ante este templo de Dios, debido a lo sublime, quedarán estupefactos y silbarán diciendo: ¿por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y con este templo? Porque abandonaron a Yahvé su Dios, que los había sacado de Egipto. Abrazaron otros dioses. La idolatría, que para mucha gente, padre, fue del brujo, padre tal cosa, padre tal otra. Esa idolatría hará que Dios le cobre muy fuerte. Hará que Dios retire su presencia de su vida, de su familia. Y es cuando viene la oscuridad, cuando viene la desgracia. La gente silbaba y se preguntaba, y el gran pecado que hoy cometían era la idolatría. Y es el pecado de hoy. Pregúntese por qué Dios se fue de su vida. Pregúntese por qué Dios no lo escucha. Pregunte por qué no han pasado momentos hermosos en su vida. Porque sí, tenemos pecados todos, pero hay un pecado que nos va grave y es la idolatría. Y ese pecado de tener los altares, de servirle al demonio, no es muy bien visto ante los ojos de Dios, para nada. Amén. Por eso les prometió que les quitaría eso. Vea este pasaje. Dios, aún en la puerta del castigo, si usted y yo volvemos a Él, nos dará una gracia muy, muy especial. Amén. De volver y vuelve, y Él nunca nos quitará su gracia. Por eso no dude en volver a Dios, con amor, con rectitud, con santidad. Déjelo todo. En un momento de su vida no busque sino a Dios. Conságrese, confiésese, arrepiéntate hoy de todos sus pecados y empiece a buscar la divinidad de Dios. La conversión es total. Lo prefiero frío o lo prefiero caliente. Tibio me dan náuseas. 3:16 de Apocalipsis. De ganas de vomitarlo de mi boca. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Numerosos los que me atacan injustamente. Mire la lista de cuántos hablan de usted, de cuántos los difaman. Y probablemente lo odian porque usted les sirvió. Le odian porque no les entregó todo. Lo odian porque usted cambió su vida. Lo odian porque usted busca la santidad. Lo odian porque en su rostro hay un rostro lleno de Dios. Ese es el camino. Es que voy a devolver lo que no me he robado. Muchos teólogos aplican esto a Jesús, que pagó nuestra deuda. Pagó nuestra deuda. Lo que no había hecho lo pagó Jesús por nosotros. Por eso el evangelio de hoy dice: de vuelta a su patria. Jesús no le va a dar nunca la espalda a usted ni a mí, que lo hemos rechazado y que no lo hemos buscado. Jesús, si nos tiene para un plan y un proyecto, va a volver a insistir, a buscarnos. Jesús va a volver a buscarnos, así usted y yo le demos la espalda millones y millones de veces. Vuelve a su patria, donde no lo han querido, donde no lo han recibido, donde lo han rechazado, donde lo han juzgado. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos. Soy un extranjero para mis hermanos. Soy un extraño, y un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Por ser hombre de Dios, vea que las persecuciones que usted va a vivir y que estamos viviendo son porque ser hombre de Dios. ¿Cuánto se acuerda cuando usted estaba en el vicio, en el pecado, en el alcoholismo? ¿Cuántos adoradores tenía? ¿Cuántos lo admiraban? ¿Cuántos querían seguir su comportamiento?
¿Cuántos hasta envidia le tenían porque usted aguantaba 3, 4 días tomando y le decían que su vida era admirable? Pero el día que Dios lo tomó, el día que se enamoró de su palabra, se enamoró del rosario, se enamoró de la mística, se enamoró de levantarse temprano para buscar al Señor, ese día la vida cambió. Por eso la palabra dice, y se convirtió en alguien de quien nadie quiere hablar, porque su vida es perdida. Porque ahora, mire, por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo. Porque me devora la casa de Dios. Porque se enamoró de la palabra y de una vida perfecta y gozosa en Jesús. Por eso dice la palabra, de tal manera se preguntaban maravillados, ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? Maravillados. Quedaban maravillados de la grandeza de Jesús, del amor de Jesús, de la forma que explicaba, de los milagros, de lo hermoso que es Dios. Quedaban maravillados y mucha gente en la vida queda maravillado, pero no da el paso para recibir a Jesús en el corazón, para amarlo, para servirle, para entregarse totalmente. No dan el paso. Y empiezan a despreciarlo. Esta película la hemos visto todos. Gente que se crió en sus mismas condiciones, pobre, enfermo, de padres pobres, humildes. Y si es la vida de un artista, ay, tan lindo, se superó, su padre era pobre, su madre era pobre, y todos lo admiran como lo más maravilloso del mundo. Pero si esa película es la suya, de padres enfermos, de padres pobres, de necesitados, y usted se superó, usted es un levantado, usted es un crecido. Esa admiración suya, esas bendiciones suyas no se las admiran, se las critican, se las censuran. Y hay gente enferma de la envidia, enferma del egoísmo, enferma del dolor y de la rabia porque usted se levantó y hoy vive bendecido, estudió, salió adelante, Dios lo bendice. Y hay un dolor grande porque camina con humildad, no olvidó sus raíces, no olvidó su trabajo, no olvidó su patria, no olvidó su pueblo. Pero hay un grupo de personas que lo admiran muy poquiticas y que cuentan su historia como la de Jesús. Quedaron maravillados, pero por dentro hay la ira, hay la rabia, hay la envidia, hay el egoísmo, hay el dolor, hay la cizaña, hay la crueldad de no perdonarle que usted haya salido adelante, de no perdonarle que usted haya sido un bendecido, un hombre dedicado, un hombre consagrado, un hombre entregado a Dios y a su vida día y noche, a su familia. Por eso le dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos a María, su madre? Y viven basados en eso. Pero se quedaron en algo muy pequeño y se fueron a lo pequeño. Se fueron a la destrucción, se fueron al desprecio, se fueron mirando hacia abajo, aún siendo carpintero y siendo humilde como María y siendo pobre no hay ningún problema. Porque si la riqueza está en el corazón, la riqueza está en la gracia, la riqueza está en la humildad, la riqueza está en servirle al Señor con humildad, la riqueza está en lo que Dios nos regala para nosotros. ¿No están todos sus hermanos entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto?
y se escandalizaban a causa de él. Se escandalizaron y no se admiraron. Se escandalizaron de la grandeza, pero no admiraron la grandeza. Juzgaron la grandeza, la rechazaron y no la cogieron. Por eso en San Juan 1:11 nos va a decir lo siguiente: vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, hijos de Dios. Se escandalizaban, hijos. Nos quedamos en el escándalo y no acogimos la grandeza, no cogimos su amor, no cogimos su poder, no cogimos su palabra poderosa, la palabra capaz de transformar y dar milagros. Un profeta solo carece de prestigio en su patria y entre los suyos, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Dios, la soberbia, la arrogancia, el cerrar el corazón, solo permitirá que nosotros nos hagamos daño, porque no permite conocer la hermosura de Jesús. No permite conocer la grandeza de Dios. No permite conocer ese privilegio tan maravilloso de lo hermoso que es Dios. Que hoy no sea problema para no recibir la bendición, la gracia, el milagro, nuestra falta de fe. Y por eso el Salmo termina diciendo: mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. En los días difíciles de la vida, apelemos a Dios para que sea Él, para que sea su fidelidad, para que sea su gracia quien nos levante, porque así como Jesús pasó por pruebas, también usted y yo vamos a pasar por muchas pruebas, pero solo la oración, la grandeza de Dios nos levantará. Hermoso viernes para todos. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.